Vamos a hablar de la tartamudez, un trastorno que se caracteriza por alterar la fluidez del habla. A quien sufre esta condición se le dificulta comunicarse claramente, pero esa no es la única consecuencia. También se ve muy afectada su parte social y su parte emocional. ¿Qué la provoca? ¿Existe terapia para controlarla en la vida adulta? La buena noticia, les adelanto, es que sí, y justamente de eso viene a conversar hoy con nosotros la especialista en terapia de lenguaje y voz, Karen Serrano, a quien tengo el honor de tener aquí sentada a la par. Un placer, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Debo reconocer que yo fui un niño tartamudo. ¿En serio? Sí, en la mañana le contaba a la gente que sí, yo por ejemplo, lo resolví con el paso de los años porque tuve una maestra que me dijo, sobre todo, que te ayuden en la parte emocional porque uno tiende a aislarse. Claro. Y uno tiende a ser muy tímido porque no querés exponerte a una situación en la que los demás se rían. Por supuesto. ¿Verdad? Y evidentemente los niños son maravillosos, pero también son un poquito crueles, sobre todo, ¿verdad? En la etapa de la escuela. Y entonces cuando hay alguien diferente o que tiene alguna condición particular, pues hay mucha burla. Y esa parte emocional quizá creo que es lo que más nos cuesta. Pero bueno, usted es la especialista, ya yo me estoy adelantando. No, pero excelente que usted haya tenido esa experiencia, sí, porque va a ser súper rica la conversación. Y esa maestra me dijo, vea, usted primero tiene que vencer la vergüenza y segundo, va a leer en voz alta todos los días. Yo lo voy a poner a leer. Y me puso a leer y lo vencí y después ya nadie me hacía bajado. En todos los actos cívicos yo leía, ya hasta que tenía todo el mundo aburrido. Pero sí es curioso porque la parte emocional sí afecta muchísimo. Quiero saber en primer lugar si el término tartamudez es correcto, así lo conocemos popularmente, pero quiero saber si es correcto. Sí, lo que sucede es que a través de los años, como todo lo que tiene que ver con la ciencia y todos los estudios y demás, en algunas ocasiones hay cambios. Entonces hubo una época donde se llamaba tartamudez, luego cambió a disfemia, hubo una época de disfluencia, pero en los últimos años se volvió al término de tartamudez. Entonces, mucha gente a veces usa el término y siente como miedo, ¿verdad?, de estarse equivocando. Incluso las terapeutas de lenguaje, ¿verdad?, que se quedaron tal vez como en el término de disfemia y tienen como miedillo de usar el término tartamudez, pero en general es el término correcto. Karen, ¿y es algo que comienza en la etapa de niño o yo puedo haber tenido una infancia sin esta condición y luego desarrollarla en la etapa adulta? Ok, ahí hay dos cosas importantes que debemos tomar en cuenta. Vamos a ver, existen 3 tipos de tartamudez, solo existen 3. Entonces, está la neurogénica, que puede dar en cualquier momento de la vida, pero debe haber una lesión cerebral. ¿Ok? Entonces, una persona tuvo un evento cerebrovascular, un derrame cerebral que llaman, o un trauma craneoencefálico, alguna situación a nivel cerebral, e inmediatamente después empezó a tartamudear. ¿Ok? Pero esos casos son muy poco frecuentes y sí puede darse de que la persona habló perfectamente bien toda su vida, pero después de este evento empezó a tartamudear. Existe también la tartamudez psicógena, que es debido a un trauma emocional muy fuerte, ¿verdad? Como un accidente de tránsito, un abuso sexual, la muerte de alguien importante. En general, cualquier trauma que haya sido muy, muy fuerte para la persona, igual. Puede ser a cualquier edad, la persona hablaba perfectamente bien, pero después de ese trauma emocional sí puede empezar a tartamudear, pero es muy, muy raro, muy poco frecuente esas dos, ¿ok? Ahora, la tartamudez más común es la tartamudez de desarrollo, que se da en la etapa de la niñez. Entonces, esto más o menos puede aparecer entre los 2 años y medio a máximo los 4 años. Sin embargo, como ahora hay muchísimos niños que se retrasan en la adquisición del lenguaje, también podría retrasarse la aparición de la tartamudez, pero cuando los niños se retrasaron en su lenguaje. Entonces, esa es la tartamudez que aparece desde niño y puede continuar hasta la edad adulta si no es corregido o no es superado. Bueno, vamos a colocarles justamente para completar esta idea una pantalla con algunas razones por las cuales se presenta la tartamudez. Hay razones genético-hereditarias, tener estructura cerebral diferente, y pensar más rápido de lo que se habla. Esa me llama mucho la atención. Sí, de hecho, muchas veces usamos ese término más como para vacilar, ¿verdad? A la persona, ¿verdad? Como piense antes de hablar. Sí, conecte. Y conecte la lengua con el cerebro. Y no hay realmente tanta mentira, ¿verdad?, en esa frase, porque sí se ha encontrado. Bueno, antes de explicarle esto, me gustaría dejar claro
que la tartamudez tiene una causa idiopática. Eso quiere decir que no hay causa, que no se sabe cuál es la causa de la tartamudez. Porque para que exista una causa debe explicar el 100% de los casos y eso no ha ocurrido hasta ahora. Entonces existen teorías que explican la posible aparición de la tartamudez, pero estas teorías no explican todos los casos. Entonces, esta en particular lo que se habla es que se ha encontrado que las personas con tartamudez tienden a tener como un retraso en el procesamiento de la información. Digamos, lo que piensan no va tan rápido a las estructuras anatómicas del habla para poder hacer los movimientos necesarios y poder decir lo que quiere decir, ¿verdad? También esta otra parte de la estructura anatómica del cerebro, ¿verdad? Se ha encontrado que las personas con tartamudez tienen diferencias en la anatomía cerebral, ¿verdad? Que esto podría explicar la presencia de la tartamudez. Y finalmente, bueno, existen muchas teorías, ¿verdad? Pero la más fuerte es la genético hereditaria, que se habla de que hay posiblemente 3 genes que están presentes en la tartamudez y que esto es hereditario, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que una persona con tartamudez no solamente es esa la que va a tartamudear, sino que el abuelo también tartamudea, el papá también, 3 primitos por allá. Y no importa si tartamudean en el presente o tartamudearon en algún momento de su vida, como tal vez le pasó a usted, ¿verdad? Que ya tal vez lo superó, pero lo tuvo. Ahora, un evento psicológico que te impacte o emocional puede provocar tartamudez. Sí, como te comentaba antes, solamente que hay como ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta para que esto ocurra, ¿verdad? Primero, el paciente no debió, o la persona no debió haber tenido nunca tartamudez, nunca. Y tuvo que haber aparecido inmediatamente después del trauma. Entonces, en ese caso sí podría ocurrir, pero es muy raro, muy poco frecuente que ocurra. Ok, ¿Por qué? Y eso se lo digo porque yo recuerdo, estoy tratando de hacer memoria. De hacer memoria, sí. Que hay situaciones o momentos en los que uno tartamudea y otros no, ¿verdad? Yo recuerdo que sobre todo en mi caso, cuando me sentía muy presionado, era terrible, porque entonces me trababa y no había ni para adelante ni para atrás. Pero cuando estaba relajado, era, ¿verdad? Las cosas salían fluidamente. ¿Por qué ocurre esto? Primero, hay una cosa muy importante que quisiera rescatar y es que todas las personas tartamudeamos. Todas. ¿En serio? Todas. Lo que pasa es que no todas tenemos tartamudez. ¿Verdad? Son cosas diferentes. Una cosa es que yo ahorita esté hablando y me enrede, ¿verdad? Y repita una palabra o me quede trabada. Yo no sé si a usted a veces le pasa que tiene que decir, suave, voy a volver a empezar porque se le enredó tanto la lengua que no pudo, ¿verdad? Eso nos pasa a todos y más cuando estamos expuestos a situaciones emocionales estresantes. Por ejemplo, cuando hacemos una exposición en la universidad, en el colegio, en la escuela, en donde sea, cuando hay que hablar en público, etcétera. Hay cosas que lo ponen a uno un poco más tenso. ¿Qué puede hacer que esto ocurra? Ahora, con las personas con tartamudez ocurre que, como vos mismo lo mencionabas ahorita, el estado emocional y mental de la persona influye en la fluidez de su habla. No es lo mismo cuando vos estás tranquilo, relajado, digamos que tu casa te genere esa sensación, entonces hay personas que van a estar más fluidas en su casa que cuando tienen que ir al trabajo, por ejemplo, si hablamos de los adultos, o en la escuela si hablamos de un niño. Pero a veces es lo contrario, cuando es en la casa, en donde existen los... se me fue la palabra, como los disparadores, entonces ahí es donde va a estar tartamudeando más y en la escuela o en el trabajo menos. También es importante mencionar que, como le dije al principio, emocionalmente es muy impactante. No solamente está esta dificultad, digamos, para que uno se pueda comunicar fluidamente con alguien, sino que... ¿Cómo se trabaja esa parte emocional, Karen? Porque, digo, no es fácil decirle a alguien que tartamudea que tiene que vencer ese temor, que no tiene que hacerle caso a las burlas y que tiene que ser como es. Claro. Yo no recuerdo cómo yo lo logré, pero sí recuerdo a mi maestra diciéndome, usted tiene que, ¿verdad? O sea, ser valiente y
y de repente desapareció. Todavía tengo algunas cositas y esa es otra cosa que quería preguntarle. Ajá. Por ejemplo, a mí la conjunción de las letras NST me cuesta. Yo no puedo decir constitución si no es ahora porque la estoy pensando. Ajá, y la estoy. despacito. Pero si yo vengo en un texto y me aparece la palabra institución o constitución, ahí me freno. Ok. Y si vengo leyendo, tengo que ver cómo la cambio, porque si no tengo problemas, tengo que frenar. Sí, eso ocurre con muchas personas. Hay personas que tienden a tartamudear mucho con vocales, hay otra gente que es con el sonido de la M, o sea, varía mucho y no hay una explicación específica para eso, o sea, es como muy de cada persona, ¿verdad? Eso en particular. Ahora, la parte emocional, como vos mismo lo mencionas, es un tema muy delicado, ¿verdad? Sí. Porque una de las cosas que uno tiene que decirle a la persona es, bueno, y tenés que aprender a tartamudear con libertad, porque una de las cosas que más hace que una persona tartamudee es evitarlo, porque una persona que tartamudea siempre está tratando de evitar tartamudear y siempre está pensando en que va a tartamudear antes de empezar a hablar. De hecho, esto es como la epilepsia. No sé si has escuchado que las personas con epilepsia saben que van a tener un evento, ¿verdad? Antes de que ocurra, exacto. En la tartamudez pasa igual. Sí, uno dice, me voy a pegar, me voy a pegar, me voy a pegar aquí, me voy a pegar y me pegué. Exacto. Entonces, pues sí, hay todo un acompañamiento que nosotros hacemos desde la parte de terapia, pero cuando a la persona le está costando muchísimo esta parte más emocional, y también depende mucho de la personalidad, también depende si es un niño, si es un adulto, que, si es consciente o no, porque hay, por ejemplo, niños que empiezan una terapia que no son conscientes de su tartamudez, que ellos no saben que están tartamudeando. Entonces es una cosa muy buena porque entonces esa parte emocional todavía no está latente. Ok, ¿cómo se corrige esta condición? ¿Qué herramientas nos puede dar, sobre todo pensando en los adultos? Sí. Bueno, en este caso, lo que nosotros trabajamos es lo siguiente. La tartamudez es una interrupción en la fluidez del habla. Por lo tanto, las terapias que antes se utilizaban, que estaban relacionadas con la respiración y la relajación y demás, pues ya no son tan eficientes. En realidad, ahora lo que se busca es promover esta fluidez. Y las técnicas que se usan para esto van más relacionadas a las tres grandes áreas de la fluidez, que son la continuidad, la velocidad del habla o la tasa de locución, y la suavidad. Entonces, si nosotros le enseñamos al paciente a que pueda hablar con estas tres características, que es continuo, suave y con una velocidad apropiada, porque no sé si has visto que las personas con tartamudez hablan muy rápido, ¿verdad? Y hablan muy duro y por eso es que se pegan, ¿verdad? Y que hacen muchas interrupciones y por eso no es continuo. Cuando le enseñamos eso en particular, el paciente logra hablar de forma fluida. ¿En cuánto tiempo aplicando esto podría uno corregir la condición? Esto en realidad es muy rápido, y más si es en un adulto, porque es como un entrenamiento. Entonces, la terapia de tartamudez puede durar 3 meses, 4 meses aproximadamente, si solo hacemos terapia de lenguaje. ¿Y se corrige el 100%? Eso es todo un tema. ¿O queda algún rezago? Eso es todo un tema. Porque, vamos a ver, desde la parte, bueno, yo también soy terapeuta holística y terapeuta floral, entonces yo hago combinaciones entre las dos terapias. Si yo hablo solamente de la parte de terapia de lenguaje, te puedo decir que con mi experiencia y con el tiempo y con los casos, te puedo decir que de la gran mayoría lo que puede hacer es controlarlo. Pero es difícil que lo pueda, digamos, erradicar por completo. Hay personas que sí lo logran, por supuesto, ¿verdad? Y he tenido casos y todo que ha salido maravillosamente. Pero la gran mayoría lo que logra hacer es controlarlo. Ahora, si lo hacemos desde la otra parte, sí, yo considero que se puede quitar al 100% y lo he visto también. Ok, vea, un par de cositas rápidas que nos están planteando en Facebook. Gretel Sánchez, conozco a un señor de 40 años que tartamudea, pero cuando habla en inglés nunca le sucede. ¿A qué se debe eso? Vea, todos los temas que están relacionados con la tartamudez tienen que ver mucho con el estado mental y emocional de la persona. Podría ser que él se sienta muy seguro a la hora de hablar en inglés y por lo tanto se sienta tan relajado, tan confiado, que su autoestima se sienta tan reforzada que por lo tanto su habla va a estar perfectamente bien. Y eso es lo que influye mucho. Daniela Álvarez, ¿a partir de qué edad uno puede llevar a un niño a terapia? Dice ella que es que tiene una niña de 3 años y 4 meses y le han detectado que tiene como 2 semanas de estar tartamudeando y quiere saber si habría que llevarla de inmediato a terapia o hay que esperar. Sí, entre más rápido se empiece un tratamiento de terapia, mucho mejor.
Sin embargo, en una niña tan pequeñita, realmente no hacemos una terapia directa, sino que es más indirecta porque la niña muy probablemente no sabe que está tartamudeando. Entonces, yo lo que hago es un entrenamiento a los papás o las personas que están a su alrededor para que ellos aprendan cómo deben hablarle, aprendan las técnicas y se las hagan en la cotidianidad, porque al final de cuentas el habla se hace por imitación. Entonces, si en mi ambiente me está hablando de la forma correcta, la niña entonces también va a poder hablar de una forma correcta. Ya si no se corrige, ¿verdad? Con un tiempo de que estén haciendo las técnicas, entonces ya hay que hacer una terapia más directa. Muy bien, y quiero terminar con este mensaje de Gaby. Mi hijo Mati es tartamudo por herencia. Gracias a Dios tiene una actitud buenísima, recibe terapia, tiene 10 años y lo maneja muy bien. Muy bien por usted, doña Gaby, por ese estímulo que le da a su hijo. Y vean, no pasa nada. Se supera. A uno le da temor y le da, no, y lo que dije, ¿verdad? Emocionalmente sí hay un choque ahí, pero algunos tartamudos llegamos a ser periodistas. Y bueno, imagínese, es un gran logro para usted y un gran ejemplo, Sí. Por supuesto, para todas las personas que Bueno, ahora se sienten que se sienten muy reprimidas, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer, Karen, conversar con usted sobre el tema. Les voy a dar el contacto de Karen Serrano, 2111-4444. También tiene un WhatsApp que es el 88-83-56-65. Mi recomendación es que no se queden con la duda, ¿verdad? Y que ahora está muy desarrollado todo esto de las terapias, y, ¿verdad? O sea, hay muchas posibilidades de que puedan solucionar una cosita que a lo mejor se resuelve rápido y pronto y que puede marcar una enorme diferencia en la vida de alguien. Eso sí se los digo. Claro, por supuesto. Pura vida.